Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Hoy domingo, Día del Señor, domingo 22 del tiempo ordinario. Antes de entrar en el tema que nos ofrece a meditar la palabra de Dios, detengámonos un momento para hacernos unas preguntas. ¿Quién es totalmente feliz? ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que se enferma? ¿Quién es el que muere? ¿Cómo es la realidad de este mundo y de esta vida que vivimos? Respondámonos. ¿Quién es totalmente feliz? La respuesta es absolutamente nadie. ¿Quién sufre? ¿Quién muere? La respuesta lógica, todos. Todos sufrimos, todos enfermamos, todos morimos. A veces caemos en la tentación de pensar que los ricos y famosos no sufren. Esa es la imagen que nos venden por la televisión, por el cine, porque el interés de algunos es hacernos creer que en este mundo se puede alcanzar la felicidad, que con lo material, el consumismo, el libertinaje, la droga, etcétera, 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 podemos alcanzar la plenitud. Y esto es una gran mentira. Los ricos sufren igual que los pobres. Los famosos igual que los desconocidos. Los políticos, los gobernantes, los artistas, todos sufren. Todos sufrimos. Y para que veamos que esto es cierto, simplemente demos una mirada a cómo terminan tantos de estos famosos, matándose, suicidándose, viviendo una vida de drogadicción y de aturdimiento total. Respondamos ahora, ¿cómo es la realidad de este mundo que vivimos? Un mundo que desde el primer pecado que cometió el hombre, se convirtió en un territorio, digámoslo así, marcado por la desigualdad, la injusticia, la miseria, dominado por unos pocos poderosos, egoístas y criminales. Un mundo donde no se respetan los auténticos derechos de las personas. Un mundo donde reina la violencia por todas partes, los horrores de la guerra, el crimen y ahora el crimen contra los más vulnerables, el aborto, la eutanasia. Ese es el mundo, ese es el mundo a partir del pecado que cometió el hombre, nuestro primer padre. Ese es el mundo que hemos creado todos. Por otra parte, ese pecado, el primer pecado de Adán, también golpeó a la misma naturaleza. Por eso parece a veces que quiere ensañarse contra el mismo hombre. Digamos, las enfermedades, ahora la pandemia, los huracanes, los terremotos, todo este desequilibrio que vive la naturaleza y que nos golpea. O sea,
Vivimos en un mundo de miedo, de ansiedad, de desequilibrio que quiere apoderarse de todo y de todos. Esta es nuestra realidad. Esta es la realidad que vivimos. San Juan Crisóstomo dice, Santo Padre de la Iglesia, dice sobre el hombre y la mujer creados por Dios. Dice, ¿cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Creado por Dios, amado por Dios por sí mismo, llamado a participar de la misma vida de Dios, de su misma naturaleza divina. El hombre y Dios en una sola voluntad de amor. Ese es el hombre. Esa es la criatura. Es el hombre. Grande y admirable figura viviente, sigue diciendo San Juan Crisóstomo, más precioso a los ojos de Dios que toda la creación entera, que todo el universo. Es el hombre. Para él existen el cielo y la tierra, y el mar y la totalidad de la creación. El hombre, creado y llamado a subir al mismo trono de Dios y sentarse a su derecha en su divino Hijo. El hombre creado para ser Dios en Dios, en una libre adhesión de voluntades, la humana y la divina. Ese es el hombre. Para eso fue creado. Para eso estamos aquí. Pero ¿por qué en esta realidad que no concuerda con esto que acabamos de decir? El hombre, creado para ser Dios en Dios, ha sido tentado por el diablo. Abusó de su libertad, desconfió de su creador y pecó. El hombre, dice el Catecismo Católico, se prefirió a sí mismo y despreció a Dios. Y no vamos a acusar solamente a nuestro primer padre, Adán. Vamos también a asumir nuestra propia responsabilidad. ¿Cuántas veces, y yo diría, y cuántas veces al día nos preferimos a nosotros mismos y despreciamos a Dios y su divina voluntad? En Romanos, en el capítulo 8, versículo 20, se nos dice, en efecto, la creación fue sometida a la frustración, porque por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Así dice también Romanos 5:19. Por el pecado del hombre, el reino del dolor y de la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Eso
lo hicimos todos. Eso es lo que somos y eso es lo que tenemos que vivir. Responsabilidad ante todos, frente a nuestra propia creación. Eso lo creamos cuando nos apartamos del verdadero Creador. Frente a esta dramática realidad que nos toca vivir cada día, la única solución está en hacer una elección. Esto ya lo hemos meditado en días pasados. Elegir entre la no aceptación, el total rechazo, la salida más fácil, la elección más cobarde. Elegir entre esto, la no aceptación de la realidad y huir de ella totalmente, o de vivir en continua fricción. Entonces, ya habíamos dicho, ¿qué significa esto? Pues lo que hacemos la mayoría. Vivir huyendo al dolor, huyendo, escapándonos al sufrimiento, no querer pensar en cosas serias, en cosas que me exigen, que me enfrentan a una realidad que yo debo transformar, sino siempre escapismo, siempre buscando lo fácil, la vida light, hasta una religión light. Hay quienes ofrecen ahora, y en el nombre de Jesucristo, eso es lo peor. Hay quienes ofrecen solamente solución de problemas, sanación de enfermedades. Y eso es una mentira. Ese no es Jesucristo, por lo menos el que fue enviado por el Padre a salvar a los hombres muriendo en una cruz. Ese no es. Es cierto que el Señor misericordiosamente nos auxilia como Padre lleno de bondad y de ternura. Es cierto que Él nos dice, pedid y se os dará. Venid a mí y yo os haré descansar. Eso es cierto. Es cierto que Jesucristo realizó milagros. Pero el reino que Cristo vino a traernos no es un reino para este mundo que se basa en lo material de este mundo. El reino que Él vino a ofrecernos, Él mismo lo dijo claramente a Pilato, no es de este mundo. La única solución, entonces, no está, repito, no está en vivir en constante tensión, huyendo en la irresponsabilidad. No está en escaparse, sino en la aceptación. En la aceptación. En la valentía de abrazarse a lo que me toca vivir cada momento de mi vida, sea lo que sea. Si hoy es feliz, alegre, hoy me abrazo a lo alegre. Si mañana es algo triste, igualmente lo abrazo.
Porque me dice la palabra de Dios, si somos rápidos para aceptar de Dios los bienes, ¿por qué no los males? Y no porque vengan de Dios, sino porque ahí están. Y si Dios los permite, es porque Él sabe que nosotros, en su divina voluntad, podemos sacar más bien que mal. La elección razonable ante la situación de la vida es ese abrazo, es la determinada determinación de luchar para transformar en lo que podemos estas realidades tristes y pesadas en realidades más alegres y ligeras. En la misma lectura de la Santa Misa de este domingo, encontramos a Jeremías. Y vean ustedes que entonces ahí vemos que es una cuestión así como propia del ser humano. Encontramos a Jeremías que se queja ante Dios de las dificultades y de los rechazos que está padeciendo. Y hasta parece reclamarle al Señor. Por otro lado, en el texto del Evangelio, este hermoso texto de San Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 27, San Pedro muestra una fe débil y una forma de pensar más de acuerdo con este mundo que con las enseñanzas de su divino Maestro. Cuando Jesús anuncia por primera vez su pasión y su muerte, Pedro exclama: que nada de esto te pase, Señor. Jesucristo inmediatamente lo enfrenta y le dice: apártate de mí, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Vemos claramente que de humanos es que ante el dolor, la reacción primera es de no aceptación. Pero el dolor y la muerte ya han entrado en el mundo y ahora tenemos que saber qué hacer con ello. Tenemos que buscar una solución. La solución, la sabemos, es Dios. Porque dice la palabra que Dios tanto ha amado al hombre que envió a su propio Hijo al mundo para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Que Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino que se salve. Desde el primer momento del libro del Génesis, cuando sucedió todo aquello del pecado y de la desobediencia del hombre, Dios no lo dejó abandonado. Dios prometió una mujer y de esa mujer brotaría, del fruto de sus entrañas, brotaría la salvación, el restablecimiento de la armonía para la cual Dios había creado. Hoy sabemos que ese fruto del vientre de aquella mujer, que no es otra que la Santísima Virgen María, ese fruto es Jesucristo el Señor.
Es Jesucristo verdaderamente la única solución. Es Jesucristo el único camino, la única verdad. La única verdad, óiganme bien, digna de ser creída, aceptada y amada por todos. Si cada persona, y digo cualquiera, todos los seres humanos, si cada uno, políticos, filósofos, científicos, los que se dicen ateos, los creyentes, ricos, pobres, jóvenes, viejos, todos, los de raza blanca, negra, mestizos, orientales, todos, si tomáramos un momento de nuestra vida para analizar y sopesar cómo el ser humano ha tratado de dar solución a sus problemas, al problema del mal, veríamos que el hombre se ha quedado muy corto. Y, y, y aceptaríamos que el hombre es incapaz de darle solución al mal. Que ni las filosofías, ni ideologías, ni políticas, ni los excesos, ni desenfrenos, ni la negación al hecho religioso, nada ha solucionado nada. Ni siquiera ha ayudado efectivamente a que el hombre viva mejor. La única solución nos la ofrece, nos la da Jesucristo, su persona, Él, el Dios encarnado, el Emmanuel que vive en medio de su pueblo. Su mensaje de amor y la salvación, la redención que nos ofrece desde la cruz para la vida eterna. Si con honestidad y con humildad escuchamos en nuestro interior esa voz que nos habla desde lo más profundo, ateos, creyentes, todos, aceptaríamos que en cada uno de nosotros hay una sed de felicidad, una sed de plenitud, una sed de realización, pero una sed que no se sacia con las aguas turbias y sucias de este mundo, sino solo con agua viva. Jesucristo es el agua viva. Recordemos el texto del encuentro de Jesús con la samaritana. Juan 4, 10, 14. Si conocieran el don de Dios, dice el Señor, entonces le pedirían agua y Él les daría agua viva. Porque el que bebe del agua de este mundo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo les doy, nunca más tendrá sed. El agua que yo les daré se convertirá dentro de cada uno en una fuente de agua que brota hasta la vida eterna. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Esa es la medicina, esa es la solución, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús, esa es nuestra iglesia. Esa es la verdad que tenemos ante nuestros ojos. La única salida, la única respuesta razonable en que podemos confiar. Pero de esta misma verdad brota inmediatamente una advertencia. Y una advertencia que a muchos hace temblar, para no decir a todos. Pero por más que nos haga temblar en un primer momento, no nos podemos dejar que el demonio nos tambalee, metiéndonos el miedo.
El dolor ahí está. El sufrimiento ahí está. La muerte ahí está y nadie se escapa. Entonces, no nos dejemos que el diablo nos oscurezca esta verdad, porque solo esta verdad nos hace libres. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, Jesús reprocha a Pedro cuando éste lo reprende ante el anuncio de su pasión, y Jesús le dice: apártate de mí, porque piensas como los hombres y no como Dios. Hermanos, quien salva es Jesucristo crucificado y resucitado. Dice el profeta Isaías: en sus llagas fuimos sanados. No hay solución sin la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que derramó en la cruz. Y esta solución no la podemos ver ni con miedo, ni tampoco como un castigo, ni como un acto cruel de permisión de Dios Padre. Cruel el diablo que tentó, cruel el pecado que el mismo hombre cometió, y por el que rechazó a Dios y su amor, y por el que entró el dolor y la muerte al mundo. La separación que produjo el pecado solo podría repararse con un abrazo, pero un abrazo infinito. Un abrazo de un hombre y de un Dios. El Verbo encarnado, verdadero hombre y verdadero Dios, fue quien produjo ese abrazo del género humano con su creador, del creador con su criatura. Y esto se realizó cuando abrió los brazos amorosamente, generosamente en la cruz, y fue traspasado en su corazón, brotando de él sangre y agua de infinita y divina misericordia. Era necesario un sí eterno que borrara el primer no mezquino del hombre. Y ese sí exigía una entrega total, hasta la propia sangre. La solución está aquí ante nuestros ojos. No le podemos tener miedo. Debemos verla con ojos nuevos. La misma palabra del Señor de este domingo en la segunda lectura de San Pablo a los Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos exhorta a que nos dejemos cambiar, nos dejemos transformar. Sí, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar, transformar nuestra manera de valorar las cosas, la vida misma. Hemos nacido para otra vida. Hemos nacido para el cielo, para cosas grandes. Por eso Santa Teresa de Jesús, nuestra madre, nos dice: poned los ojos en el crucificado
y todo se os hará nada. Jesucristo, igualmente, en este texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, nos llama a salir victoriosos de esta vida, de esta realidad horrible de pecado y de frustración, de dolor y de muerte. Y nos invita, si alguno quiere ser mi discípulo, dice el Señor, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Palabras del Señor. Con qué ternura, con cuánta verdad. Ahora yo personalmente, ahora yo entiendo a nuestro Padre San Juan de la Cruz, cuando nos enseña en el libro de la subida al monte, diciéndonos, para venir a gustar todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Sabiduría. Sí, ahora entiendo a Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando enferma, moribunda, se preguntaba, con qué ingenuidad, ¿cómo serán felices los ángeles en el cielo si ellos no pueden sufrir? O Santa Bernardita Subirú, la vidente de la Virgen allá en Lourdes, enferma, también ella exclamaba, oh, yo soy más feliz en mi lecho de dolor que una reina en su trono. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, que esto no es ni crueldad de parte de Dios, ni masoquismo de parte del hombre? Esto es puro amor, esto es pura sabiduría, esto es saber vivir, transformar, trascender a esta realidad oscura que nos tocó vivir por el pecado, por el dominio de la muerte. Esa muerte que ya nosotros podemos decir está vencida en Jesucristo mi Señor, y por eso no le temo. Claro, claro que sí. Termino con una lectura bellísima del libro del cielo, el número 17 del 17 de mayo de 1925, en las revelaciones privadas del Señor a Luisa Picarreta. Dice así, y termino con esto. Dice, la pequeña niña continúa su giro y elevándose en alto quiere corresponder a su Dios por todo el amor que tuvo por todas las criaturas en la creación. Quiere honrarlo como creador de todas las cosas. Por eso gira por las estrellas y en cada centelleo de luz imprime mi te amo y gloria a mi creador. En cada átomo de luz del sol que desciende a lo bajo, te amo y gloria. En toda la extensión de los cielos, entre la distancia de un paso al otro, mi te amo y mi gloria.
en el trinar del pájaro, en el movimiento de sus alas, amor y gloria a mi Creador, en el hilo de hierba que despunta de la tierra, en la flor que se abre, en el perfume que se eleva, amor y gloria, en la altura de los montes y en la profundidad de los valles, amor y gloria. Giro por cada corazón de criatura, como si me quisiera encerrar dentro y gritar dentro de cada corazón, mi te amo y gloria a mi Creador. Quisiera que uno fuese el grito una la voluntad, una la armonía de todas las cosas. Gloria y amor a mi Creador. Y después, como si hubiera reunido todo junto, de manera que todo diga correspondencia de amor y testimonio de gloria por todo lo que Dios ha hecho en la creación, me transporto a su trono y le digo, Majestad suprema y creador de todas las cosas, esta pequeña niña viene en vuestros brazos para deciros que toda la creación, a nombre de todas las criaturas, os da no solo la correspondencia del amor, sino la de la justa gloria por tantas cosas creadas por vosotros, por amor nuestro, en vuestra voluntad, en este vacío inmenso, he girado por todas partes, a fin de que todas las cosas os glorifiquen, os amen y os bendigan. Y ya que he puesto en relación el amor entre el Creador y criatura, que la voluntad humana había roto, y la gloria que todos os debían, hacer descender vuestra voluntad a la tierra, a fin, perdón, y la gloria que todos os debían, hacer descender vuestra voluntad a la tierra, a fin de que vincule, reafirme todas las relaciones entre creador y criatura. Y así todas las cosas retornarán al orden primero establecido por vosotros. Por eso, hacedlo pronto, no tardéis más. ¿No veis cómo está llena de males la tierra? Solo vuestra voluntad puede detener esta corriente, puede ponerla a salvo, pero vuestra voluntad, conocida y dominadora. ¡Qué belleza! Venid pronto, Trinidad Beatísima, con tu divina voluntad. Venid pronto a hacer que la criatura retorne a ti, que cada uno de nosotros retorne a ti en un solo abrazo, borrando nuestro no y adhiriéndonos totalmente al sí de tu Hijo Jesucristo, crucificado y resucitado. Ven, divina voluntad, ven que tú quieres solo la felicidad del hombre, la plenitud y la realización. Ven, haznos uno en ti, y que ya el reino de tu divino querer se implante aquí en la tierra como en el cielo. Muchísimas gracias por su paciencia y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere.